Bien, les recuerdo la posibilidad de enviar a la mesa preguntas, comentarios, críticas, sugerencias para el posterior coloquio. Y como ahora me toca a mí, voy en beneficio de la precisión, pero sobre todo de la brevedad, a leer el siguiente texto. El venezolano Gabriel Alejandro Reyes, de 25 años, fue detenido el 30 de marzo acusado de agredir a los policías cuando participaba en una manifestación contra el gobierno en San Cristóbal, Táchira. Al identificarlo, se comprobó que estaba denunciado por la Guardia Civil a través de la Interpol desde que consiguió escapar en diciembre, cuando fue desbaratada la organización que dirigía para introducir cocaína procedente de América Latina en la Unión Europea a través de España. Organizaba las operaciones de narcotráfico bajo la cobertura de su empleo en el aeropuerto madrileño de Barajas. Estaba incluido por la Guardia Civil en la lista de los 10 delincuentes más buscados en España. Bueno, esta noticia se merecía por lo menos un titular del tipo de: detenido por agresiones a la policía en las manifestaciones contra el gobierno de Venezuela, un narcotraficante reclamado por la Guardia Civil en España. Vayan a buscarlo y el que lo encuentre tiene una invitación a mi cargo. El 5 de abril, Andrés Oppenheimer, columnista del Nuevo Herald en Miami y del diario madrileño El País, muy bien relacionado con la diplomacia de Estados Unidos, pronosticaba en el Diario de la Florida un autogolpe militar en Venezuela como consecuencia, decía, entre comillas, de la escasez de alimentos, la tremenda inflación, la sangrienta represión y la inseguridad, decía, con un terrible récord de homicidios. Récord de homicidios en Venezuela. Qué mala memoria la de Oppenheimer. El 24 de enero del 2013, el Nuevo Herald publicaba una columna del mismo Oppenheimer en la que respondía a sus propias acusaciones antes de haberlas realizado. En ellas, Oppenheimer respondía a las acusaciones contra México y Honduras por supuestamente encabezar las estadísticas mundiales de homicidios con armas de fuego y citaba una investigación realizada en Estados Unidos por la Universidad de Toronto. No solo no mencionaba a Venezuela, sino que ofrecía los siguientes datos de la propia Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU. Los siguientes datos. Los homicidios con armas de fuego en Washington son 19 por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en México. Nueva Orleans, con 62 asesinatos con armas de fuego por cada 100.000 habitantes, el doble que en Venezuela, igual a Honduras, considerado el país con más homicidios en todo el mundo. Como decía Oppenheimer, se desmontaba a sí mismo su falsa acusación un año antes de haberla hecho, señalando con datos de la ONU que el récord de homicidios no es de Venezuela, sino de Estados Unidos. El 13 de abril del 2002, Juan Jesús Aznárez celebraba, con su crónica publicada en El País, titulada «La República Bolivariana ha muerto», lo que creía entonces que era el triunfo del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Por primera vez, los grandes medios de comunicación de Venezuela, de América Latina, de Estados Unidos, de España, quedaban en evidencia, quedaban desnudos al destapar sus verdaderas intenciones en un golpe de Estado que creían consumado. Ni han conocido el ridículo, ni lo han reconocido, ese ridículo, ni tampoco la perversidad de su comportamiento, ni por supuesto han modificado su juego sucio contra el gobierno de Venezuela, elegido y continuamente ratificado mediante lo que el expresidente de Estados Unidos, James Carter, considera, y así lo ha denominado, comillas, el mejor sistema electoral del mundo. Aznárez reconocía en su crónica, hace 12 años, desnudándose al aplaudir a los golpistas, que entonces su periódico El País consideraba triunfadores, reconocía los procedimientos con los que establecía la complicidad de los grandes medios de comunicación, el plan que sigue aplicándose exactamente igual desde entonces, entre comillas, la presión periodística activamente secundada por los empresarios contra el empeño de implantar la justicia social en Venezuela, ignorando a su mitad más influyente. Es decir, esto es lo que al país le parecía tremendo, que se intentase desde el gobierno de Venezuela implantar la justicia social ignorando a la mitad más influyente del país. Aznárez, corresponsal entonces del País en América Latina,
que tanto se alegraba del golpe contra Chávez, y que trataba y trata con el mismo, cursivas, cariño al gobierno de Cuba, vivía en México con su familia hasta que decidió trasladar su residencia a La Habana porque consideraba, así se lo explicó a sus colegas, que solo en Cuba no había amenazas de inseguridad contra sus hijos adolescentes. La información de los grandes medios de comunicación en España sobre América Latina es poca, de mala calidad y política y culturalmente envenenada. Tiene mucho que ver, sobre todo en las informaciones contra el gobierno de Venezuela, la influencia de Estados Unidos y la presencia de Prisa en América Latina, que tiene su base editorial y radiofónica en Colombia. Pero hay tres características de alcance estructural e histórico que impiden el pluralismo y el equilibrio en las informaciones, no solo en relación con Venezuela, sino con el conjunto de América Latina. Y estos ingredientes son los siguientes. En el sistema educativo en España, desde la escuela a la universidad, pasando por la enseñanza media, se ignora la historia de América y también la compartida con España. En el mundo académico, España es el único país importante de la Unión Europea que no tiene un instituto de estudios latinoamericanos. Y en España nunca ha habido, ni la hay ahora tampoco, política de Estado hacia América Latina. A esto se añade que mientras en América Latina se democratizan los medios de comunicación, recuperando el servicio público, controlando los negocios audiovisuales y reservando un tercio de las licencias para las iniciativas sociales, en España se jibariza el servicio público, se regala una absoluta impunidad a las empresas comerciales y se bloquean las iniciativas sociales. Hay en Internet, desde luego, espacios para una información diferente, pero la gran influencia sobre la opinión pública en España sigue siendo la de la radio y la de la televisión, que agrupa a una audiencia diaria de 8 millones en las mañanas de la radio y en los informativos del mediodía y de la noche en televisión. Radio Televisión Española está controlada por el gobierno del Partido Popular y las emisoras públicas de las comunidades autónomas por los gobiernos regionales. Las empresas comerciales, como antes decía Roberto, están tan endeudadas que dependen de los intereses de la banca y de las grandes compañías que tienen además muy buenos negocios en América Latina. Y las iniciativas sociales no tienen ningún acceso a los grandes medios de comunicación. Así, en este escenario es imposible el pluralismo y el equilibrio. Hay solo una versión y esa versión es la del poder político y económico. La información más influyente sobre América Latina en España es la de Televisión Española y la de la edición latinoamericana del País. Televisión Española nunca ha tenido corresponsalía en Brasil, el país más importante de América Latina. Y ahora cierra su oficina en La Habana, precisamente cuando se decide el futuro de Cuba y cuando la Unión Europea por fin elimina su agresiva posición común. La edición latinoamericana del País se hace y se dirige desde Washington. Y el que la hace y la dirige va a ser el nuevo director del País, Antonio Caño. Como España no tiene una política de Estado hacia América Latina que establezca criterios similares y democráticos para las relaciones con todos los países, lo que hay es política de gobierno, de partido o, lo que es mucho peor, de empresa. Desde hace 10 años, el Real Instituto Elcano, el centro de elaboración política financiado por las grandes empresas con negocios en América Latina, recomienda a los gobiernos de España que no elaboren una política global hacia América Latina y que se dediquen a una política selectiva, acordada por el PP y el PSOE para establecer, entre comillas, asociaciones estratégicas con países específicos. Elcano descarta, por supuesto, a Venezuela y recomienda a Brasil, México, Colombia y Chile. Lo de Brasil no necesita explicaciones, es la potencia regional y ya con carácter mundial. Los gobiernos de México y de Colombia, los buenos, según Elcano, son los grandes aliados de Estados Unidos. Chile era lo mismo y ya veremos con la nueva presidenta. Voy terminando. Tanto el Partido Popular como el PSOE han aplicado en América Latina una política dependiente de la de Estados Unidos. Por cierto, les recomiendo este informe de Elcano, titulado La política española hacia América Latina, primar lo bilateral para ganar en lo global. Está hecho en el 2005, pero es una joya. Decía que tanto el Partido Popular como el PSOE han aplicado en América Latina una política dependiente de la de Estados Unidos. Recordemos la posición común contra Cuba inyectada en la Unión Europea por la presidencia de Aznar como complemento y a imitación del bloqueo estadounidense. Y que no se nos olvide la visión estratégica de Felipe González. La revista colombiana Cambio, ahora desaparecida,
Le dedicaba su portada hace 10 años, el 22 de marzo del 2004. Publicaba una entrevista con González con el siguiente titular puesto en su boca: en 2005 se acaba el bloqueo a Cuba. Eso es lo que se llama una visión estratégica y una calidad en la interpretación del porvenir. Y termino con un ejemplo de lo que los grandes medios de comunicación nunca publican, ni han publicado, ni publicarán en España. La Corporación Independiente Colombiana Arcoiris es uno de los centros de investigación social con más prestigio y credibilidad de aquel país. En sus publicaciones anuncia que se propone, comillas, contribuir a la construcción de un nuevo orden social en el que prevalezca la paz, el respeto a la diferencia, la equidad y la justicia social. En abril del 2012 publicó este libro, titulado La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Su conclusión, después de varios años de investigaciones y 500 páginas de documentación, es la siguiente, leo textualmente. A Venezuela, la influencia del crimen organizado le llegó de Colombia y de México, de una manera avasallante y supremamente rápida, cuando en el país penetraron los paramilitares colombianos y las mafias mexicanas que controlan el negocio del narcotráfico en América Latina. Hasta aquí.